Vamos a explicar la tarea que vimos el otro día. Eran dos preguntas muy sencillas aplicando la teoría de funciones que tenéis en el equipo de Team en el PowerPoint. Se llama tema 6, funciones. Fijaros que esta primera pregunta nos habla sobre esto. Una función es una relación entre dos magnitudes de manera que a cada valor de la variable independiente x le corresponde como máximo un único valor de la variable dependiente y, que es lo que se denomina imagen. Por lo tanto, vimos que si trazamos una vertical para un valor de x solo puedo cortar en un punto. Si para algún punto o para algún tramo de x corto en más de un punto, no es una función. Por lo tanto, dentro de esta pregunta nos dicen, para ser la gráfica de una función, cada valor de x le debe corresponder, ¿aquí qué pondríamos? Pues un único valor de y. Un único valor de y. Si nos fijamos aquí ahora, en esta función o en esta gráfica, perdón, al trazar para este valor de x, corto aquí, aquí y aquí. Luego tengo tres valores posibles de la y, que estarían aquí, aquí y aquí. Luego esto no es una función. La gráfica 1 no es una función. La gráfica 2, si yo trazo una vertical, solamente corto en un punto, que sería el valor de la y. Lo haga donde lo haga. Por lo tanto, la 2 sí es una función. En la 3 igual, si yo trazo una vertical en cualquier punto, para este valor de x solo tengo este valor de y. Por lo tanto, la 3 sí es una función. Y aquí, si trazo por ejemplo aquí una vertical para este valor de x, tengo dos valores de y que corresponderían a este valor y a este. Por lo tanto, la 4 no es una función. Fijaros que esto es una pregunta de teoría. Vamos a la siguiente, que nos piden el estudio completo de una función. Nos están dando o nos dicen que observemos la gráfica, que las ramas tienden al infinito, es decir, estas ramas tienden a valores infinitos, y nos pide que calculemos lo que tenéis aquí. Dominio, recorrido. Vale, pues vamos a empezar poquito a poco, aunque el vídeo se extienda, es preferible hacerlo despacio. Empezamos por el dominio. Os recuerdo que el valor de dominio son los valores que toma la x. Este sería el que está más a la izquierda, desde aquí hasta aquí, incluido el 2. Luego en este tramo tengo el menos 2, perdón, sería desde menos 5 hasta menos 2. Desde menos 2 a menos 1 también tengo función, porque en menos 1 vuelvo a estar aquí definido. Entre menos 1 y 0 y entre 0 y 2 también tengo función, porque el 2 está definido aquí. Y entre el 2 hasta el 3, sin incluirlo, también habría función. Luego fijaros que es un tramo continuo entre menos 5 y 3. Por lo tanto, el dominio de esta función serían los valores de x que pertenecen al intervalo cerrado por la izquierda entre menos 5 hasta 3, abierto por la derecha. Fijaros que algunos a lo mejor lo que habéis hecho es definirlo por tramos y decir que los valores de x que pertenecen a, habéis cogido el primero desde menos 5 hasta menos 2, los dos incluidos. Luego corchete desde menos 5 hasta menos 2. Unión. Habréis dicho aquí desde menos 2 hasta menos 1 sin incluir ninguno. Entre menos 2 y menos 1, unión. Aquí habréis dicho entre menos 1 y 2 incluidos. Entre menos 1 y 2 incluidos, unión, y aquí habréis dicho entre 2 y 3 sin incluir ninguno. Entre 2 y 3 sin incluir ninguno. Pero si os dais cuenta aquí, habéis excluido el menos 2, pero está aquí incluido, luego esto está junto. Habéis excluido el menos 1, pero aquí está incluido, luego esto está junto. Habéis excluido el 2, pero aquí está incluido, luego esto está junto. Luego sería lo mismo que poner esto de aquí. Vamos a la segunda parte. El recorrido de una función son los valores que toma la y. El más pequeño sería este de aquí, menos 3, que sí está incluido. Y si vamos subiendo, tengo valores a derecha y a izquierda siempre. Aquí tengo valores, aquí tengo valores, aquí tengo valores. Si me vengo aquí, tengo valores aquí. Si me vengo aquí, tengo valores aquí. Y si sigo subiendo, tengo valores a derecha y a izquierda. Por lo tanto, el recorrido es todo este tramo. Luego son los valores de y que pertenecen al intervalo cerrado entre menos 3 e infinito. El infinito siempre se pone abierto.
Vamos a lo siguiente. Lo siguiente que estaríamos trabajando serían los puntos de corte con el eje X e Y. Bueno, pues recordar que como vamos a definir un punto, lo que vamos a hacer ahora es designarlo. Vamos a borrar un poco esto de aquí para que nos quede la gráfica otra vez un poco limpia. Y vamos a definir ahora los puntos de corte con el eje X y Y. Con el eje Y tengo un único punto, que es este de aquí, lo voy a designar como P. Y con el eje X tengo dos puntos de corte, que serían el P y este de aquí, que lo voy a designar como Q. Por lo tanto, cuando yo escribo, digo que el punto de corte con el eje Y es el punto P de coordenadas 0, 0. Fijaros en la diferencia de dar un intervalo X pertenece a o dar un punto, letra mayúscula, coordenadas. Los cortes con el eje X serían el punto P de coordenadas 0, 0 y el punto Q de coordenadas menos 4, 0. Máximos y mínimos. Bueno, pues si nos volvemos otra vez un poco a la teoría, esto ya lo habíamos explicado más o menos en el aula. Si nos volvemos otra vez a la teoría, podéis ver que dentro de este Power tenemos lo del dominio y el recorrido, que ya estaba contado, lo vimos aquí, las funciones, los puntos de corte, el signo de una función, la simetría de una función, continuidad, discontinuidad, crecimiento y decrecimiento. Y aquí están los extremos o máximos y mínimos. Si os lo leéis, nos dice que una función presenta un máximo si a la izquierda el punto crece y a la derecha decrece. Es decir, si paso de crecer a decrecer, tengo un máximo. Y tendrá un mínimo si paso de decrecer a crecer. Pero si yo paso a crecer y a este lado no tengo nada, no tengo ni máximo ni mínimo. O si yo voy decreciendo y aquí no tengo nada, no tengo ni máximo ni mínimo. Por lo tanto, si nos vamos a nuestro ejercicio, el único punto en el que nosotros pasamos de crecer a decrecer sería este de aquí. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos un máximo en el punto P, porque a la izquierda el punto viene creciendo y a la derecha decrece. Pero en los demás ya no tengo ni máximos ni mínimos, no cumplen la condición. Por lo tanto, no existen mínimos y solo existe un máximo, que sería el punto P de coordenadas 0, 0. Y además esto es lo que se denomina un máximo relativo. ¿Por qué es relativo? Porque aunque esto es un máximo en este trocito, porque paso de crecer a decrecer, no es el punto más grande de la función. Este punto está por encima, este punto está por encima, este punto está por encima. Por lo tanto se denomina máximo relativo. Si fuese el punto mayor de toda la función, sería un máximo absoluto. Vamos a pasar ahora a los tramos de crecimiento y decrecimiento. Si nos vamos a nuestra teoría, recordad que aquí podéis ver que ahí está ladrando un perro por la calle. Los tramos de crecimiento son aquellos valores en los que al aumentar la x, la y aumenta, es decir, la función sube. Y un tramo decreciente son aquellos en los que al aumentar la x, la y disminuye, es decir, la función baja. Si nosotros estudiamos esto en nuestro ejercicio, vamos a verlo con un par de colorines. ¿En qué tramos nosotros tenemos que la función crece? Bueno, pues la función crece entre este punto y este. La función crece entre este punto y este. Y la función crece entre este punto y este. Pero fijaros que aquí tengo un corte. Yo no puedo decir que en menos 1 primero crece, 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 crece y luego pasa a un punto muy bajo y vuelve a crecer. Luego aquí tengo que romper el tramo. Pero en todos estos tramos la función está creciendo. Ahora recordad que lo que yo voy a dar como tramo de crecimiento no es esto amarillo que estoy pintando, sino desde aquí hasta aquí un tramo de crecimiento y desde aquí hasta aquí un tramo de crecimiento. Luego la función crece para los valores de x que pertenecen al intervalo entre menos 5 y menos 1, unión entre menos 1 y 0. Recordad que en dominio y recorrido se utilizan corchetes para coger los puntos, pero en crecimiento y decrecimiento siempre paréntesis. No puedo cerrar porque en un punto no está incluido el crecimiento se da en un tramo. Un punto tiene un valor, no puedo decir si es creciente o decreciente. Y ahora si nos vamos a los tramos de decrecimiento, la función baja, 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 baja en este tramo y baja, 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 baja en este tramo, pero no lo puedo dar como un tramo continuo, aquí tengo que romperlo,
porque aquí la función baja, 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 baja y luego pega un salto hacia el infinito y vuelve a bajar. Luego aquí tengo que romper el tramo de decrecimiento, que lo daré entre este tramo la función decrece y en este tramo la función decrece. Luego diré que la función es decreciente para los valores de x que pertenecen al intervalo entre 0 y 2, entre 0 y 2, unión entre 2 y 3. Fijaros que los tramos se dan aquí, entre 2 y 3. Y por último nos queda ver los puntos de discontinuidad y los tipos de discontinuidad. Si nos vamos a nuestra teoría, volvemos a tener aquí la presentación y tenemos las discontinuidades que están en la diapositiva aquí. Decimos que una función es discontinua si su gráfica presenta interrupciones o saltos, es decir, si para seguir pintándola levanto el lápiz del papel. Esto es una explicación barrio sésamo, ya la veréis más adelante. Veremos que una función es discontinua si yo al acercarme por la derecha o por la izquierda no voy al mismo valor. Y los tipos de discontinuidad que nos presenta una función pueden ser evitables, cuando lo que falta es un punto o un punto está desplazado, e inevitables, cuando lo que tengo es un salto. Un salto pequeño se llama salto finito o un salto muy grande se llama salto infinito. Es decir, evitables, solo falta un punto o el punto está desplazado. Inevitables, tengo un salto. Bueno, pues vamos a ver nuestro ejercicio, qué tipos de discontinuidades me estaban pidiendo. Fijaros que en este ejercicio los tipos de discontinuidad, ¿dónde se dan? Bueno, pues fijaros que aquí volvemos a borrar un poco para entender y dejar esto aquí. Voy a dejarlo limpio otra vez y ahora contar un poco lo que son los saltos de discontinuidad y cómo se dan. Fijaros que para dar en qué punto salto o tengo un salto de discontinuidad, me tengo que venir a los puntos en los que la función pasa de un sitio a otro, dando un salto o cuando desaparece un punto. Por lo tanto, estas tres líneas presentarían las discontinuidades. La discontinuidad no se da en estas líneas ni en este punto, se da en los valores de x en los que pasa el salto. Es decir, estos tres valores de x presentan discontinuidad. Por lo tanto, ¿cómo voy a escribir la discontinuidad? Los puntos, punto de discontinuidad, sería presento discontinuidad en x igual a menos 2, que sería este de aquí. En x igual a menos 1, que sería este de aquí. Y en x igual a 2, que sería este de aquí. Ahora, los tipos de discontinuidad que tenemos aquí, todas son discontinuidades de tipo inevitable. Sería evitable si yo a la función le falta un punto y continúo. Esto sería una discontinuidad evitable. En nuestro caso, todas las discontinuidades son inevitables. Tengo saltos, pero puedo diferenciarlas que en x igual a menos 2 tengo una discontinuidad de salto finito, mientras que en menos 1 y en 2 son discontinuidades inevitables de salto infinito. Intentaremos hacer otro, a ver si se os da mejor. Y prestáis atención a los corchetes, los paréntesis, la definición de puntos dentro de la gráfica. Cuando yo defino puntos P, Q, tienen que estar luego escritos aquí cuando lo estoy haciendo. Decir que este es el punto Q para que yo lo relacione, decir que este es el punto P para que yo lo relacione. Cuando doy un intervalo siempre utilizaré X pertenece a o Y pertenece a para saber si es del eje X o del eje Y en dominios y recorridos. Y cuando hacéis tramos de crecimiento y decrecimiento, recordad que siempre se usan paréntesis. Espero que os sirva este tutorial. Ánimo, que esto se puede sacar. Vamos a ir poquito a poco y veréis cómo esto funciona. Y preguntadme dudas por el equipo.